Hola, te doy la bienvenida a un nuevo video tutorial. Para este tutorial vamos a trabajar una de las medidas de tendencia central conocida como la mediana, pero para esta oportunidad lo vamos a trabajar en datos agrupados. Así que te aconsejo a que puedas acompañarte de tu calculadora para poder ver este procedimiento. Así que sean bienvenidos. Mediana para datos agrupados. Fórmulas. Para este caso voy a tener dos fórmulas. La primera fórmula es n dividido 2, recordando que n es total de datos. Esta es la primera fórmula que voy a utilizar siempre que tenga que calcular la mediana. La siguiente fórmula dice me significa mediana, es igual LRI significa límite real inferior, más, y tengo una fracción, intervalo dividido la frecuencia de la mediana, y esto lo multiplico por total de datos dividido 2 menos la frecuencia absoluta inferior, frecuencia absoluta o acumulada inferior. Estas son entonces las dos fórmulas que voy a utilizar para este procedimiento. La tabla a trabajar. Voy a trabajar con una tabla que me da los resultados de una prueba de matemática de quinto bachillerato en ciencias y letras, tercera unidad. A continuación les presento la tabla. En este caso, con la tabla que ustedes pueden ver, es con la tabla con la que voy a trabajar, y de estos datos voy a buscar esta medida de tendencia central llamada mediana, que es un punto medio de todos los datos que he recopilado. Pasos. Encontrar la ubicación de la mediana con la fórmula n dividido 2, es decir, total de datos dividido 2. Voy a seleccionar los datos para mi fórmula. Para esto me ayuda a encontrar n dividido 2, ya que de esta manera voy a saber en cuál de las líneas de mi tabla me voy a ubicar. Y como tercer paso voy a aplicar la fórmula. Tengo mi tabla y voy a obtener n dividido 2 es igual, sustituyo datos, n total de datos, 30 dividido 2 es igual a 15. Por lo tanto, yo voy a buscar dónde se encuentra el dato número 15. Para esto voy a revisar las frecuencias acumuladas. En mi tabla, las frecuencias acumuladas están en la columna F mayúscula. Por lo tanto, en el 19, en la frecuencia acumulada del 19, se encuentra el dato número 15. Si nosotros vemos la línea inferior a lo que aquí tengo señalizado,
la frecuencia ahí se quedó en 14. Significa que el dato 15 está en el nivel que sigue, por eso seleccioné el 19 y selecciono todo este nivel o toda esta línea. Con esta selección dentro de la tabla voy a proceder a buscar los datos que me pide la fórmula. La fórmula me pide el límite real inferior, que en este caso es de la línea que he seleccionado. En las clases reales yo tengo los límites, límite real superior y límite real inferior. En este caso, en las clases reales de esta línea, el número pequeño que se encuentra en clases reales es el límite real inferior, que en este caso sería el valor de 69.5. Me piden el intervalo. El intervalo, recordemos que siempre aparece en los datos hacia abajo. Es por esta razón que he colocado estas flechas. Veamos, 70 menos 65 me da 5. 75 menos 70 me da 5. 80 menos 75 me da 5. He revisado este nivel que ha señalado mis flechas y por lo tanto yo sé que el intervalo que ha funcionado en esta tabla es un intervalo de 5. Voy a seleccionar la frecuencia de la mediana y han visto que la he seleccionado con un círculo verde. La frecuencia del valor donde está la mediana es de 5. El total de datos. En la misma columna de frecuencia, abajo tengo la sumatoria de datos y en este caso es 30. Por lo tanto, mi total de datos es de 30. Ahora, con el siguiente dato que ustedes han visto que ha sido seleccionado, necesito que presten mucha atención, ya que este dato tiene una F mayúscula, significa que es una frecuencia acumulada, y la letra I significa inferior, en este caso, a la línea donde se encuentra la mediana, la frecuencia acumulada inferior, es decir, reviso en la columna de las frecuencias acumuladas, F mayúscula, y la frecuencia que se encuentra inferior a donde está la mediana, la que está antes de, es la frecuencia acumulada de 14. Por lo tanto, el dato que he seleccionado ha sido el 14. Con esta información que he obtenido previamente de mi tabla, voy a proceder a lo siguiente. Voy a utilizar la fórmula que está en pantalla, que dice media es igual al límite real inferior más intervalo dividido frecuencia de la mediana por total de datos dividido 2 menos frecuencia acumulada inferior. Voy a proceder a sustituir mis datos. Como ya los he seleccionado previamente, mi fórmula queda mediana es igual límite real inferior es 69.5 más intervalo 5 dividido frecuencia de la mediana también es 5, paréntesis, total de datos 30 datos en total dividido 2. Este 2 es un número constante en mi fórmula, por lo tanto no cambia, menos frecuencia acumulada inferior FI, que es 14.
Teniendo ya mis valores ingresados a mi fórmula, voy a proceder a lo siguiente. Voy a trabajar en este momento el procedimiento en la calculadora Casio F82MS. Mucha atención porque para estas calculadoras voy a tener que ingresar varios paréntesis. Ingreso mi primera cifra 69.5 más, y esta fracción yo la voy a ingresar dentro de un paréntesis para que no se altere mi resultado. 5, tecla de fracción, 5 en el denominador, cierro el paréntesis, abro un nuevo paréntesis, recordando que estos 5 quintos no tienen un signo que los separe con el paréntesis, por lo tanto es una multiplicación. Y voy a ingresar esta nueva fracción. Esta fracción también la ingreso dentro de paréntesis. 30, tecla de fracción, en el denominador, 2, cierro el paréntesis que pertenece a esta fracción que acabo de ingresar, menos 14 y cierro paréntesis. Presiono igual y he obtenido el resultado de 70.5. Como sé que también tienen otros modelos de calculadoras, voy a trabajar para un modelo de opción Natural Display o ClassWiz el proceso para ingresar los datos. En este tipo de modelos, esta fórmula va a ser ingresada de una manera más práctica. Ingresaré entonces en mi calculadora lo siguiente: 69.5 más, ingreso la fracción, ya he presionado la tecla que me dibuja la fracción, 5 en el numerador, 5 en el denominador, avanzo, paréntesis, ingreso una nueva fracción, 30 en el numerador, 2 en el denominador, avanzo, menos 14, cierro paréntesis, y he de observar que tal y como tengo mi operación, mi fórmula en pantalla, así también ha quedado dibujada en la pantalla de mi calculadora. Por eso aquí a este modelo se le llama Natural Display. Presiono igual y obtengo la respuesta de 70.5. Recordando que hay una tecla que estoy señalando que se llama SD, que con esta tecla convierto si me da un resultado en algún número compuesto o en alguna fracción. Y he obtenido ya la cantidad decimal que corresponde a la mediana. Entonces, la mediana tiene un valor de 70.5 y de esta manera he resuelto este ejemplo. Pero también es importante que les dé a conocer esta fórmula. Esta fórmula la puedo utilizar si en dado caso no poseo una frecuencia acumulada inferior. Entonces puedo utilizar esta otra fórmula teniendo en cuenta las siguientes variaciones. Ya no utiliza el límite real inferior, sino es un límite real superior. Menos intervalo dividido frecuencia de la mediana, esto quedó igual, por, eso significa el paréntesis, total de datos dividido 2, menos frecuencia acumulada superior. Significa que va a ser la frecuencia acumulada que está después de donde se ubica la mediana. Con esta fórmula voy a obtener un mismo resultado al momento de aplicarla y
se las he compartido para que ustedes tengan una herramienta más si al momento de ubicar la línea donde está la mediana no tuviéramos una frecuencia acumulada inferior, utilizamos esta fórmula que estamos viendo este momento en pantalla. Hemos llegado al final de este ejemplo y de este tutorial. Espero que sea de utilidad, que lo hayas logrado comprender y pues ante todo que hayas visto cómo funcionan las fórmulas, cómo funcionan los procedimientos y que este tutorial te sirva para ponerlo en práctica. De mi parte, muchísimas gracias y nos vemos hasta una próxima.